El día de hoy vamos a denunciar a través de esta prédica al enemigo más grande, al enemigo más poderoso, hermanos, del hombre. De eso trata la prédica del día de hoy, que lleva por nombre el mí mismo, enemigo más poderoso del hombre. Hermanos, los seres humanos siempre hemos estado necesitados durante años y durante toda la historia de la humanidad. Siempre el hombre ha estado necesitado de sí mismo. En el corazón caído del hombre, por tanto nuestra naturaleza es caída, somos pecadores desde que nacemos. En nuestro corazón caído del hombre siempre ha existido la necesidad de creer solo en aquello que satisface los deseos de la carne y los pensamientos desordenados. Nuestro egoísmo nos lleva a poner nuestra fe y nuestra esperanza en lo que otros o nosotros mismos podemos hacer por nosotros. Amados hermanos, esto que les estoy mencionando tiene un nombre y se llama, escuchen bien, idolatría. Mateo 16, 24. Dios nos mostraba a este enemigo poderoso del hombre desde el Antiguo Testamento. El día de hoy, hermanos, iremos al libro de Primera de Samuel, capítulo 8, en donde por falta de fe el pueblo de Israel le piden a su profeta de ese momento, Samuel, que les dé un rey, que les dé un ídolo. La historia comienza, hermanos, cuando Samuel, ya entrado en años, decide dejar a sus hijos para que hagan justicia en el pueblo de Israel. Su hijo mayor Joel y su segundo hijo Abías habían sido designados por Samuel para que fueran los jueces del pueblo. Samuel, hermanos, confió en que sus hijos llevarían a cabo esta función de jueces de este pueblo en Israel. Por tanto, decidió ponerlos como tal. Sin embargo, los hijos de Samuel, hermanos, no hicieron las cosas bien. Ellos, a diferencia de su padre, no eran íntegros y rectos como su padre, como Samuel. Ellos eran corruptos porque tenían mucha avaricia en su corazón, dice la palabra, y se dejaban sobornar para hacer justicia, lo cual provocaba injusticia en el pueblo. Y así llegamos a 1 Samuel 8, 3, 5, donde la Biblia dice lo siguiente: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Se juntaron los ancianos, dice la Biblia, quienes eran las personas por su edad más
respetadas y reconocidas y con más influencia en el pueblo, y fueron a ver a Samuel y le solicitaron que les pusiera un rey. Por tanto, sus hijos no hacían lo correcto, eran injustos, le pidieron un rey para que hiciera justicia a su pueblo. Ellos, el pueblo de Israel, hermanos, creía que un rey, o sea, un ídolo, les garantizaría la impartición de la justicia. Había dejado de confiar en Jehová. Habían quitado sus ojos del único que es justo, del único que puede hacer justicia, o sea, Dios. Y habían puesto sus ojos en un ídolo, en un rey, en un hombre. Hermanos, en el hombre, el cual por naturaleza sabemos, conocemos que es imperfecto, no puede haber justicia. Es imposible, por lo que para uno es justo, para el otro no lo será. Y no lo será porque siempre prevalecerá el interés personal y el egoísmo del hombre, que se interpondrá irremediablemente en la justicia. Por tanto, podemos decir que si el hombre está corrompido, si el hombre es corrupto desde que nace, no puede ser justo. En algo que es corrupto no puede haber justicia. Por tanto, hermanos, si Dios es puro, recto, limpio, podemos afirmar que el único justo es Dios. Desde luego que existe la justicia del hombre. El hombre, hermanos, a través de los años ha elaborado sus leyes por medio de las cuales se imparte justicia, por medio de las cuales se rige la sociedad en su conjunto. Sin embargo, hermanos, esta justicia impartida por el hombre no es perfecta. El relato en el capítulo 8 de 1 de Samuel continúa. El pueblo le dijo a Samuel: danos un rey que nos juzgue. Y la Biblia dice que Samuel se molestó y oró. Y Jehová le contestó de la siguiente manera. Vayamos a 1 de Samuel 8:7 y dice la palabra de Dios. Pongan mucha atención, por favor, hermanos. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Porque no, para que no reine sobre ellos. Hermanos, aquí lo denuncia Jehová. Aquí lo denuncia el Dios Todopoderoso. El que rechaza a Dios es idólatra. Dice Jehová: Samuel, a ti no te han rechazado, al que han rechazado es a mí, para que no reine sobre ellos. Se han elegido a ellos mismos, rechazando a Dios. Se han elegido a ellos mismos.
La Biblia dice que Samuel se enojó con el pueblo porque le pedían un rey, y cuando ellos ya tenían un rey, era Dios, era el Padre Celestial, era Jehová. Hermanos, observen, es muy importante, observen cómo en realidad no había un cambio sustantivo en el fondo de esta situación. Lo que en el fondo realmente sucedía es que en lugar de que les fuera a hacer justicia los hijos corruptos de Samuel, querían ponerse en manos de un rey, de un ídolo que era igual o más corrupto que los hijos de Samuel. ¿Se dan cuenta? Por tanto, los hijos de Samuel y el rey eran humanos. La justicia que reclamaba el pueblo solamente, hermanos, cambiaría de personas. Y no se podría creer que esa justicia aspiraría a ser o parecer justa, a menos que fuera gobernado el pueblo por un hombre temeroso de Dios como Samuel. Esta historia se repite durante toda la vida del hombre, no solamente en el Antiguo Testamento, se repite aún ahora en nuestro tiempo. El pueblo, el hombre, hermanos, apartado de Dios. El pueblo de Israel ahora no solo adoraba a otros dioses, sino que ahora también, hermanos, quería un rey de carne y hueso para que él les juzgase y se sometieran a la justicia y a la voluntad de ese rey, corrupto por cuanto su naturaleza era caída, como la de todos nosotros. Dios, sin embargo, estaba dispuesto a darle una lección y una enseñanza a su pueblo, dándole lo que ellos le pedían. Y miren, no era para complacerlos, sino para enseñarles a que descubrieran este enemigo poderoso del hombre, que hoy lo vamos a desnudar, hoy lo vamos a denunciar y lo vamos a señalar, hermanos, que es el egoísmo, el mí mismo. Jehová los había liberado ya de la esclavitud de Egipto, y ahora querían esclavizarse a un rey. Esto, hermanos, esta situación nos pinta de cuerpo entero a nosotros los humanos, a todos los seres humanos, que teniendo la bendición y la dirección de Dios, la despreciamos, la rechazamos, todo por querer seguirnos a nosotros mismos, todo por querer hacer las cosas a nuestra manera, levantando ídolos, porque el mundo, creo
definitivamente que ahora, hermanos, tiene mucho más ídolos de los que había en aquella época. Ahora hay ídolos que pueden ser pastores, personas, artistas, cantantes, deportistas, hasta objetos como autos, relojes, collares, etc. Jehová, dice la Biblia, instruyó a Samuel que le advirtiera a su pueblo que si decidían que les fuese dado ese ídolo, ese rey, tendrían que afrontar una consecuencia. Por tanto, Samuel advierte al pueblo que si efectivamente ellos quieren un rey, un ídolo, el pueblo tendrá que entregar a ese rey lo que ellos tienen, a sus hijos, para que formen parte de los ejércitos, dice, desde generales hasta soldados. Algunos otros serán escogidos para que cosechen, unos para que siembren y otros para que cosechen los campos. A sus hijas para que cocinen, para que horneen, para que hagan perfumes para el rey. También la consecuencia sería entregar su ganado, sus mejores bestias y animales al rey, entregar al rey las mejores tierras que poseían, entregar al rey sus esclavas y sus esclavos. En pocas palabras, hermanos, ellos vivirían como esclavos de ese rey, de ese ídolo, entregándole a ese rey el destino de sus familias, de sus posesiones y de su propia vida. Y Jehová le termina advirtiendo a Samuel para que le diga al pueblo, en el versículo 18, cuando llegue ese día, ¿qué día? Dice que va a llegar un día en que el pueblo se va a dar cuenta de el error de su decisión. Cuando llegue ese día, suplicarán ser aliviados de este rey que ahora piden. Pero entonces el Señor no les ayudará. A pesar de esta advertencia, ellos se aferraron y le pidieron a Samuel que les levantara un rey, que les levantara un ídolo. Este pueblo de Israel quería seguir viviendo en la esclavitud, hermanos. Quería regresar a Egipto, de donde tiempo atrás Dios los había liberado por medio de Moisés. Esta enseñanza de Dios, amados hermanos, nos ilustra cómo el pueblo, al rechazar a Dios y pedir un rey, trajo como consecuencia que el pueblo se esclavizara a este rey, a este ídolo. Y lo más triste de todo esto fue que a pesar de la consecuencia de la cual les advirtió Samuel, el pueblo aceptó y pidió a Samuel que le dieran un rey. En Samuel
8, versículos 19-21 dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá adelante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Finalmente, hermanos, Dios les da un rey a su pueblo. Este rey sería Saúl, quien haría lo malo delante de Dios, porque era un hombre extremadamente ególatra, egoísta y desobediente. Y esto trajo muerte y destrucción al pueblo de Israel. Hasta que Dios, en su gran misericordia, hermanos, levantó a David. Levantó a David para mostrarnos cómo la gracia y la bendición de Dios puede estar sobre aquellos que temen a Dios, le aman y se arrepienten de sus pecados. Samuel nos muestra a través de este capítulo 8 el pecado de la idolatría. El pecado de la idolatría que estaba arraigado en el corazón del pueblo de Israel y que aún, hermanos, ahora está arraigado en el corazón de los hombres. No es la idolatría, hermanos, más que egoísmo puro. La manifestación de la idolatría es egoísmo y desobediencia a Dios. El único ídolo vivo que tiene el hombre es el mí mismo. Otra vez, el único ídolo vivo que tiene el hombre es el mí mismo. Porque todos los demás ídolos no son más que imágenes y objetos sin vida, como el barro, el metal, la madera, etc. Son ídolos muertos, sin vida. Hermanos, nuestro mí mismo nos hace creer que el espíritu de maldad nos hace malos. Nuestro mí mismo nos hace creer que el espíritu de adulterio nos hace ser adúlteros. El espíritu de maldad, de homicidio, nos hace creer que somos homicidas. El espíritu de fornicación nos hace creer que somos fornicarios. Pero no es así. Sencillamente, hermanos, somos pecadores, somos malos, somos adúlteros, somos fornicarios y somos homicidas. El pecado está intrínseco en nuestra naturaleza, hermanos. El pecado lo traemos puesto por nuestra naturaleza caída. Dejemos de echarle la culpa a otros. Satanás está vencido, sus espíritus también.
Los que pecamos somos nosotros mismos. Es nuestro mí mismo. Es el único ídolo vivo que está escondido, agazapado en nosotros mismos, que es muy difícil de ver, y el cual nuestro Señor Jesucristo denunció y fue muy claro en Mateo 16:24. El Señor dijo: aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Hay que morir a nosotros mismos. Hay que morir a los deseos de la carne y a los pensamientos desordenados, hermanos. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, hay que aborrecer al pecado. El pecado nos debe de indigestar de tal manera que no lo resistamos, no lo soportemos. Ese es el testimonio de que tenemos al Espíritu de Dios en nosotros y que vivimos en santidad y en sus caminos. Hoy les animo, hermanos, a reflexionar en esta palabra y en esta denuncia de el ídolo y el enemigo más grande del ser humano. Solo hay dos religiones en el mundo, hermanos. El cristianismo y el egoísmo. Todo lo demás es egoísmo. O decidimos seguirnos a nosotros mismos viviendo en egoísmo y viviendo en la idolatría, viviendo en el pecado, o decidimos seguir a nuestro Señor Jesucristo, el único Dios vivo, nuestro Rey, Dios y Salvador. Porque ¿saben algo, hermanos? No hay otro Rey más que Cristo. Cristo es nuestro único Rey. Cristo nos compró a precio de sangre. Su preciosa sangre derramada en la cruz que nos limpia del pecado, arrepentido solamente al que se arrepiente, y nos da salvación. Honremos y glorifiquemos al único que es digno de esta adoración, de poder ser llamado Rey, Jesús. Cristo Jesús, amados hermanos. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias este día por tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra cale y entre profundo en nuestros corazones, y que por el poder de esta palabra, Señor, podamos ser transformados, a tu imagen y semejanza, Señor, y podamos identificar y conocer que el principal enemigo está dentro de nosotros mismos y que es nuestro egoísmo. Te pedimos, Señor, por todos nosotros, que nos des discernimiento de lo alto para poder erradicar el pecado de nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y el único Rey, nuestro Dios y Salvador. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.